Arte. En primera fila, Román Losinski, por Éxitos. Son ahora las 7:13 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 a todo el país. Me refiero a Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. 7:13 de la mañana. Hay dos o tres noticias, dos sobre todo, que son importantes, que tienen que ver con la migración hacia los Estados Unidos. La primera, probablemente la más reciente, sea que el juez federal Edward Chen puso en pausa la decisión que tenía que tomar sobre el TPS para los venezolanos. Esa es la primera. La segunda es sobre la revisión de más de 55 millones de visas por parte de la administración Trump. Agregue si quiere, vamos a ver, esta sería la tercera, que los vecinos de aquellos candidatos a ciudadanía van a jugar un papel fundamental. No es que sea nuevo, pero se va a aplicar con mayor intensidad un papel fundamental en el suministro de información a los funcionarios a través de los llamados controles o verificaciones vecinales. Insisto, no es nuevo, pero se le dará un peso importante. Y si quiere una cuarta, es la advertencia nuevamente que ha hecho los Estados Unidos a quienes tienen ya una residencia de que un viaje fuera de los Estados Unidos, sobre todo viajes prolongados, podría acarrearle la pérdida de esa residencia. 2, 3, 4 notas de interés, porque pues muchas familias venezolanas, la verdad, tienen familiares, miembros del grupo en los Estados Unidos, y eso interesa a la inmensa mayoría. Vamos a dar la bienvenida a Arturo Bravo. Él es abogado binacional, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad de Miami, socio principal de la firma International Crosswise en Miami y en Caracas, firma que maneja los temas migratorios, no solamente esos, entre otras áreas. Arturo, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Román, buenos días, gusto en verte y gusto de saludar a tu distinguida audiencia. Igual, muchísimas gracias. Arturo nos acompaña a través de su primer tema. ¿Qué significa que este juez, que el juez Chen, haya puesto una pausa a su decisión sobre el TPS? Sí, básicamente el 25 de agosto, hace un par de días, tocaba al juez Chen decidir y se esperaba una decisión favorable en cuanto al TPS. Y en vez de decidir, el juez Chen decidió suspender la decisión, suspender la causa, ponerla en pausa, ponerle, como quien dice en inglés, stay, una fórmula a través de la cual el juez paraliza el caso en espera, en el caso particular que hablamos, de una sentencia de un juez superior sobre una apelación que el gobierno de Estados Unidos había hecho sobre su primera decisión. Es complicado el tema, no es sencillo. Básicamente es un tecnicismo legal, pero en palabras más llanas, el juez Chen paralizó el caso en espera que un juez superior decida una apelación de los Estados Unidos en espera de que suceda algo de emergencia o algo nuevo para poder en inglés revisitar, no existe en español, volver a asumir el tracking del caso y decidir el fondo del caso en torno a la legalidad o la ilegalidad de la suspensión del TPS, en este caso a los que tenían el beneficio del 2023. Es decir, que esta suspensión, esta pausa, no es en sí misma ni buena ni mala noticia, pero sí, ¿qué puede pasar en este tiempo? No, sí es A ver, negativa en cuanto a lo que te voy a a decir. ver. Muchas personas que obtuvieron el TPS de 2023 esperaban y aspiraban de que el juez Chen revocara la suspensión del TPS y retomar un estatus que ya está perdido. Y lamentablemente eso no sucedió. Entonces, ¿qué hay que esperar ahora? Lamentablemente eso tiró el timeline muy lejos y definitivamente ya era un hecho, pero definitivamente consolidó la presencia ilegal de los venezolanos que obtuvieron el TPS en el 2023, si todavía no han salido a Estados Unidos o si todavía no han cambiado o han hecho algo para retomar su estatus legal en los Estados Unidos. Teníamos en agenda, en el horizonte, una fecha, el 10 de septiembre. Si antes del 10 de septiembre, que no parece posible, no hay decisión del juez Chen. No, esto que estamos hablando se refiere a los 2023. Recuerda que hay dos grupos de Por TPS, eso. unos que tuvieron en el 2021, otros que tuvieron en el 2023. Los del 2023 se suspendieron desde febrero 2025 y a partir de abril pues quedó y salió la decisión del juez Chen
Y lamentablemente todos ellos, menos 5.000 que antes del 5 de febrero pidieron permiso de trabajo, quedaron protegidos, pero los otros 200, Ujú, 300, no tenemos un número exacto, quedaron fuera de estatus. Los de 2021 termina en septiembre de 2025. Se suponía que 2 meses antes, julio, debería haber sacado la secretaria Noen, así como lo hizo con el 2021, ujú. 2023, perdón, una orden renovando o terminando el TPS. No lo hizo. Hay la expectativa de que eso automáticamente renueva el TPS por 6 meses, pero lamentablemente al día de hoy nada ha hecho el gobierno americano o las autoridades de inmigración para dictar las órdenes necesarias para renovar el TPS, es decir, las licencias, los permisos de trabajo, todo lo que supone la renovación en términos prácticos no ha continuado y en consecuencia, si bien es cierto que no se hizo una orden específica el 9 de julio, que Ujú, era el último día que tenían para no renovarlo, ujú, tampoco es cierto que ha habido una orden o algo que permita establecer con certeza de que los 6 meses que se suponía se extiende el TPS que termina en septiembre, se extendió. Porque en términos prácticos, una persona que tiene TPS 2021 hoy está legal, pero tiene dificultades o imposibilidades de sacar licencia, tiene dificultades o imposibilidades de renovar su permiso de trabajo, con lo cual van a pasar cosas, deberían pasar cosas, pero estamos en un proceso de transición hasta septiembre, donde no sabemos definitivamente. Si me preguntan hoy, la sí. respuesta es no sé, porque dependemos de muchas cosas que no están en nuestras manos. Esas decisiones de los Estados Unidos, ese no sé, de parte de un experto en materia migratoria, se traduce lógicamente en incertidumbre. ¿Qué recomendaría a los venezolanos que hasta ahora tenían un TPS, unos y otros, que cualquiera de los grupos? Total, distinguiendo nuevamente los Sí. TPS en los 2023, que lamentablemente hoy están fuera de estatus, hoy tienen presencia legal en Estados Unidos, pues lamentablemente la situación de ellos es bien complicada. La recomendación sería, bueno, obviamente consultar a un abogado y Claro. tomar las medidas, pero ese grupo está bastante vulnerable y diría yo en un estado bastante complejo de resolver, asilos, cosas vamos a decir, soluciones que dependieran de cada persona, pero no es sencillo. Con los TPS 2021 que se vencen ahora en septiembre, pues en este momento ellos están en estatus. Pueden crear mecanismos para lograr eh, con un tiempo muy corto y con dificultades importantes, ubicar otro estatus o crear algún mecanismo en espera de septiembre para ver qué pasa. Y lamentablemente, lo que lo hemos dicho varias veces, Ujú, yo creo que se convirtió en un lema, actuar, o sea, hacer algo, no quedarse pasivo esperando que va a venir la decisión del juez Chen o que el gobierno va a cambiar de postura. ujú, Lamentablemente hay que obrar en positivo para esperar lo peor, no esperar lo mejor para quedarse sin hacer nada o inerme. ujú. El segundo tema es Arturo Bravo, quien nos acompaña, abogado binacional. Arturo, la revisión de más de 55 millones de visas. Uno pregunta primero, ¿qué tipos de visas se van a revisar y qué se va a revisar en esas visas? Sí, la verdad es que esto creo yo que vamos a decir, una decisión o una afirmación eh, fundamentalmente política y con consecuencias, por supuesto, legales. Materialmente, revisar 55 millones de visas ya de entrada suena bastante, por decirlo menos, ambicioso. Ujú, Pero evidentemente que en los procesos de visa habrá y existen planillas, formatos, decisiones revisables. ¿Por qué? Porque, bueno, son decisiones humanas, son decisiones que muchas veces los funcionarios no vieron que estaba todo lleno, hay fraude en la obtención de visas y básicamente abarca todo el espectro de visas y entiéndase que, por ejemplo, los residentes, que se entiende que es un estatus distinto, tienen una visa, de modo que se va a abarcar todos diría yo, todas las visas. Han hecho énfasis en dos aspectos que giran en torno a la residencia. En primer lugar, a los matrimonios que sabemos, y hasta por películas, pues que muchas veces no son reales y se utilizan como mecanismos para la residencia. Y evidentemente, más allá de que se ha
se ha enforzado, se ha reforzado el mecanismo para obtener visa de residente por matrimonio. También se han revisado hacia atrás muchas visas obtenidas por esa vía. Y las residencias, por lo que tú acabas de decir, en cuanto a que no son residencias reales, el ciudadano no vive en los Estados Unidos y lo que hace es estar una semana, 2 semanas o un mes al año y vive en su país de origen, no son residencias reales. Entonces, la revisión puede ser por mentiras en la planilla, por revisiones. Por ejemplo, yo digo que trabajo en un sitio y pueden hacer revisiones en cuanto que van al sitio y está el tema de los vecinos y dicen, mira, Bali es un galpón vacío y nunca se trabajó allí, lo que se hizo fue pagar una nómina de mentiras. O sea, hay muchas cosas que pasan, pero lamentablemente eso no es culpa, eso es una ambición importante de 55 millones, pero el proceso se va a hacer más fuerte en cuanto a la revisión y el reforzar las formas de obtener las visas bajo el sistema actual o bajo el criterio político y gubernamental actual en torno al tema de visas. Es Arturo Bravo, nuestro invitado. Arturo, varias cosas. Si se llegara a revocar una visa en esta revisión, no digamos que se revisen los 55 millones, pero sean las que sean que se revisen, si alguna es revocada, lógicamente esa persona puede ser expulsada de los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, correcto. Sí. Al final el proceso termina en una deportación, si es que está en Estados Unidos. La revocatoria puede ocurrir sin la presencia de la persona en Estados Unidos. Por ejemplo, si usted le revoca su visa de turista, pues no tiene por qué estar en Estados Unidos. Sencillamente cuando viaje o cuando quiera viajar, pues no va a poder porque su visa fue revocada. De modo pues que sí, en principio si la persona se encuentra en Estados Unidos y abusó o se determinó que la visa fue obtenida legalmente, pues sí, al final de la secuencia, la consecuencia práctica es que no tiene estatus y está ilegal y en consecuencia tiene que salir de los Estados Unidos o ser deportado. Correcto. Sobre el tema de la residencia, digamos que hay alguien que tiene la residencia que efectivamente no vive en Estados Unidos, que va, como usted ha colocado como ejemplo, va una semana, se regresa, a los 6 meses vuelve otra vez, pero entiendo que hay una especie de permiso de permanencia fuera que le permite a una Bueno, persona estar hasta 2 años fuera de los Estados Unidos. Si tiene sí, ese permiso, ¿está en riesgo? sí, el permiso particular, y lo acabas de aclarar muy bien. Los residentes se supone que tienen una visa para ser residentes. Y residencia supone que tu centro de vida, cuentas bancarias, familia, casa, carro, trabajo, esté en los Estados Unidos. Claro. Posiblemente tenga relaciones con el exterior. Perfecto, yo trabajo y tengo que salir o entrar por algún tipo de trabajo. Eso es correcto. Los viajes prolongados fuera de los Estados Unidos y viajes prolongados, empieza la línea gris porque no hay una fórmula matemática que diga cuántos viajes prolongados de 6 meses, 5 meses, ya fuera de los Estados Unidos, hacen presumir que la persona ya no vive en los Estados Unidos y en consecuencia puede a partir de eso revocarse la visa. Como tú lo dices, aquellas personas que por razones de trabajo, por razones personales o por diversas causas, no pueden tener o no pueden usar la visa de residente y no pueden, y no pueden constituir Estados Unidos como su residencia principal, pueden pedir una autorización, una fórmula legal, y tú la conoces, a través de la cual se le exime de residir en Estados Unidos hasta por un periodo de 2 años. Es decir, que no tiene por qué entrar y salir o no tiene por qué residir en los Estados Unidos. Eso para que la persona mantenga el estatus de residente, solo que no tiene la exigencia Exacto. de convertir a los Estados Unidos como el centro de gravitación, su domicilio, su casa, sino puede estar fuera de los Estados Unidos y eso se hace fundamentalmente por razones de trabajo, Ujú. por razones familiares u otras razones que se determinen que permita que esta persona tenga esta condición particular. Yo quiero volver por un momento y para terminar a esto del control vecinal o de las verificaciones vecinales. Entiendo que cuando se menciona el término se habla de buen carácter moral de la persona, de apego a la Constitución y de disposición al bienestar y al orden público. Pero caramba, esto es tan subjetivo, o sea, paso a depender casi de mi relación con los vecinos. ¿No? Y hay cosas importantes en todo esto, ¿no? Y disculpe que traiga un tema ajeno Sí, al concepto que estamos hablando. sí. Hasta hace pocos años, la quema de la bandera de Estados Unidos era considerado una fórmula de libertad de expresión. No era delito,
no era nada irrelevante en términos, no era nada relevante, más allá de la sensación visual que causa que tienen una bandera de un país, que respeto a todos aquellos que pensamos que eso no debería ser. Claro. Pero se entendía como una fórmula, y había sentencias inclusive que hablaban de eso. El termómetro de qué es moral, qué es inmoral, el termómetro de qué es bueno y de qué es malo, lamentablemente es un termómetro que puede variar de acuerdo al concepto de los vecinos o de las personas. Se supone que un residente, un ciudadano, una persona que vive en los Estados Unidos debería mantener un carácter, una moralidad razonable, pero el concepto más difícil en derecho, y perdona que traiga algo Por favor. distinto, es decir, qué es razonable, qué es correcto. Uno puede, por supuesto, saber que un delincuente no es razonable, pero entre un vecino que, por ejemplo, pone música alta o de repente llega tarde o lo que sea que juzgue el vecino de al lado, lamentablemente es un termómetro bastante subjetivo y lamentablemente puede conducir a eventos que escapan a la lógica racional de lo que debería ser. Pero es Claro. así, están poniendo en juego no solamente hablar con el vecino para ver si vive allí, si reside allí, si tiene familia allí, si la casa la tiene cerrada, abierta, etcétera, etcétera, sino para entender un poco cómo se comporta ese señor en su vecindario, cosa que obviamente puede tener aspectos totalmente subjetivos y rebatibles en términos objetivos, ¿no? Arturo, ya para terminar, parece que detrás de todas estas decisiones, de todas las que hemos visto en los últimos meses, el objetivo de la administración Trump es, uno, no venga. Y en caso de que venga, me voy a encargar de verificar que efectivamente usted haga el bien a los Estados Unidos. ¿Se puede resumir así? Sí, bueno, el mismo hecho del programa que todavía no se ha implementado, de ponerle, como quien dice, una suerte de fianza para viajar. El mismo hecho de reducir, en teoría, es un orgullo que ya no haya pasado nadie por la frontera. ¿Sí? Que quieren obtener un ciudadano ideal a partir del inmigrante, y cosas que, por ejemplo, afectan el Mundial de Fútbol, ¿no? Proponen muchas cosas que están en juego ya desde el punto de vista económico, inclusive para los Estados Unidos. Pero sí, pareciera que esa es la lógica, pareciera que ese es el objetivo detrás de todo lo que estamos hablando, cosa que es un objetivo, vamos a decir, loable, pero complejo y discriminatorio en algunos aspectos y fuera de lo que sería la racionalidad en este tipo de procesos. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. No, gracias a ti por la invitación y bueno, vamos a ver cómo avanza Sí, esto. un gusto conversar siempre con Arturo Bravo, abogado binacional, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad de Miami, socio principal de la firma internacional International Crosswise en Miami, en Caracas. De hecho, su cuenta en Instagram es crosswise.legal o crosswise.legal, como prefiera. Firma que maneja temas migratorios, entre otros aspectos. Son ahora las 7:30 minutos de la mañana. Me voy a permitir compartir algunos mensajes publicitarios para luego ir a la pausa con algo de buena música. Antes hablarles de Digitel. Compartir lo que tienes con quienes amas es una buena señal. Con la solución Familia y Amigos de Digitel, puedes afiliar a 4 personas a tu plan y compartir con ellos 30 gigabytes, 500 minutos y 500 mensajes. Activa esta solución llamando al 121, visitando los centros de atención o agentes autorizados. Más información en digitel.com.ve. Y vamos a hablar también del Urológico San Román, que es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. Lo ha sido por 66 años. Tiene más de 200 especialistas altamente capacitados para asegurar diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. El Urológico está dotado con tecnología de laparoscopia de última generación, lo que facilita la labor de cirujanos en procedimientos abdominales, obteniendo mejores resultados y menores riesgos para el paciente. También cuentan con un láser de última generación y alta potencia para intervenciones endoscópicas de la próstata. Si desean conocer su directorio médico, pueden ingresar a urológico.com y en Instagram @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos y siempre hay espacio para los clásicos. Por eso el arroz Premium Mari, el del moñito, tiene nueva presentación de 2 kilos. Sí, 2. Porque tu sazón merece más. Llegó la hora de crecer y de cocinar en grande. Con este nuevo formato tienes más para dar y repetir. Hecho para ti con su clip abre fácil y un tamaño espectacular. Busca ya el nuevo formato de 2 kilos del arroz Premium Mari. El moñito que llena la mesa. Vamos a escuchar este buen tema de Génesis. Vamos a adelantar Génesis con Lanzándolo Todo ya, 7:32. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita,
Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Son las 7:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Voy a compartir 3 mensajes publicitarios antes de dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado y tema. Y en este caso hablarles de Conexus. A ver, gracias al servicio que presta Conexus a sus bancos miembros, es posible gestionar las transacciones bancarias para, por ejemplo, procesamiento y outsourcing de cajeros automáticos, validación de tarjetas de débito y el pago móvil interbancario, beneficiando pago de persona a persona, de persona a comercio, de comercio a persona también. 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y en cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho, hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar y por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Cierro hablándoles de Pinturas Montana y de Decoral. En Decoral creen que la vida es como un lienzo en blanco listo para ser pintado, de ilusiones que nos renuevan la vida. Es que con tan solo cambiar el color de nuestras paredes ya podemos darle un nuevo despertar a nuestros espacios, a nuestra casa, pero al final a nuestro mundo y a nuestra vida. Con Decoral cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para transformarnos, para cambiar, llenarnos de buenas energías. Así que despierta tus espacios con Decoral, con toda la calidad de Montana y a un precio que te va a encantar. Pinturas Montana, tecnología del color. Más que una voz, una compañía. Román Losinski. Por Éxitos. A ver, distintos organismos internacionales han hecho estimaciones sobre la economía argentina. Estamos hablando de CEPAL, por ejemplo, Banco Mundial, Banco de España, Fondo Monetario Internacional también, que mantienen estimaciones de crecimiento entre 5 y 5.5% para el segundo semestre de este año en curso, 2025. Mientras la oposición a Milei ataca al grupo de parlamentarios por afectar a los pensionados, por otra parte el gobierno esgrime que la inflación cae y que ha sacado a miles de argentinos de la pobreza. Así son como se ven las cosas desde fuera, siguiendo los medios argentinos. Tenemos nosotros vía Zoom a Claudio Caprarulo, es economista, director de la consultora argentina Analítica. Vamos a hablar precisamente de este tema. Claudio, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Gracias por atendernos, Claudio. Si pregunto algo tan abierto como para tener la panorámica, ¿cómo está la economía argentina hoy? ¿Qué nos dice? Bueno, hoy está más complicada que Ah. antes. La Argentina tiene elecciones ahora en el mes de septiembre y también en el mes de octubre. Entonces, por un lado hay lo que podríamos decir ruido político, ¿no? Cierta incertidumbre política, sobre todo porque también en la opinión pública hay casos que están resonando mucho relacionados con la Agencia Nacional de Discapacidad y unos audios que hay que ver si son ciertos o no, pero bueno, que circulan en los medios de comunicación, dando a entender que hay un caso importante de corrupción, y esto en las vísperas de las elecciones. Al mismo tiempo, el equipo económico, como ustedes señalaban muy bien, ha logrado bajar fuertemente la inflación. Sin embargo, la economía argentina tiene otros problemas al mismo tiempo, en parte relacionados también con la estrategia que se utilizó, y lo que estamos viendo es que el Banco Central argentino está aumentando o está armando un esquema en el cual las tasas de interés quedaron muy altas, ¿no? Entonces eso lo que está haciendo es que el nivel de actividad, la producción se empiece a estancar. Claro. Y respecto a lo que vos señalabas, ¿no? Las proyecciones de crecimiento que hay para este año, lo que estamos haciendo la mayoría de los analistas es bajar la proyección de crecimiento. Nosotros desde Analítica teníamos previamente 4,4%, un poco por debajo del 5,5% que vos muy bien señalabas. Sin embargo, ahora ya estamos reproyectando, rearmando nuestras proyecciones y acercándonos más bien a guarimos por debajo del 5%, perdón, debajo del 4% para este año. ¿Qué cosas ha logrado, primero sincerar, hablemos de lo bueno y de lo malo también, pero qué cosas ha logrado sincerar Milei y su equipo de gobierno, su equipo económico? Por ejemplo, recuerdo que en el pasado reciente se hablaba hasta de 5 tipos de cambio en la Argentina, se hablaba del dólar blue y etcétera. ¿Ya se ha sincerado? ¿Hay una o máximo 2 tasas de cambio en la Argentina? ¿Cómo está la situación del dólar, por ejemplo? Bueno, eso es importante. Si te parece, me corro un poco la pregunta, Por pero favor. para poder después respondértela. Vale. El gobierno recibió una economía muy compleja, ¿no? Con muchos problemas y con una inflación superior al 200% anual. En su primer año de gobierno lo que logró fue
bajar fuertemente esa inflación y obviamente la economía, en el programa que armó el gobierno, estuvo en recesión, una recesión que fue del 1,3% y ya venía de tener una recesión en el año 2023, donde sobre todo estaba muy golpeada la economía argentina por una gran sequía que había tenido el agro, que es muy importante para nosotros en cuanto a nuestra producción y nuestras exportaciones. Bueno, parte de la estrategia que usó el gobierno para bajar la inflación fue hacer una fuerte evaluación, un fuerte salto del precio del dólar oficial y después tratar de tener contenido el aumento del precio del dólar oficial cercano al 2% mensual. Esa estrategia le sirvió para bajar la inflación, pero al mismo tiempo fue bastante arriesgada porque la Argentina lo que tenía ya cuando asume el gobierno y también en años previos era un descalce entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado y sobre todo una creciente deuda externa que complicaba, cuando uno miraba las proyecciones, hacia adelante, de dónde iban a salir los dólares para poder Claro. hacer esos pagos de deuda a la Argentina. Ahora, ¿por qué voy con todo esto? Porque el gobierno logra bajar la inflación, sin embargo, en el primer año no desarma el famoso cepo cambiario, ¿no? Estas fuertes restricciones que tienen los argentinos para comprar y para vender dólares. Entonces, en ese momento, si bien la diferencia entre el dólar oficial y las distintas cotizaciones de los dólares paralelos había caído, seguía existiendo. Este año el gobierno firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Sí. Internacional y parte seguramente de lo que el gobierno tuvo que hacer para lograrlo fue desarmar parcialmente estos controles cambiarios. Ahora, el gobierno los desarmó para las personas. Nosotros los argentinos podemos ir al banco y comprar la cantidad de dólares que queramos. Ahora, las empresas argentinas no pueden hacer lo mismo. Entonces, sigue habiendo cierto cepo cambiario y eso hace que por definición sigan existiendo varios tipos de cambio, pero para el argentino y para el turista que viene ya puede manejarse con el dólar oficial. Ahora, la empresa no lo puede hacer porque Argentina no tiene los dólares suficientes para suplir la demanda. Es eso, no hay los dólares suficientes. ¿O por qué? Bueno, porque el gobierno considera de que si las empresas pudiesen tener acceso a los dólares, o sea, desde su cuenta corriente, desde el banco, Ujú. pasar a los pesos a dólares en cualquier momento, eso le puede ocasionar un salto muy fuerte en el precio del dólar Claro, oficial. claro. Y O sea, el ocurriría. gobierno no lo dice de esta forma, ¿no? Pero Claro. uno lo interpreta a partir de las decisiones que toma. ¿Y eso cree usted que en efecto ocurriría? Eso sería lo que pasaría. Bueno, lo que pasa es que ya lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en lo que está pasando previo a las elecciones, que en el mes de julio hubo un fuerte salto en el precio del dólar oficial. De todas formas, creo que el problema del gobierno es que tiene una estrategia que priorizó mucho tener, nosotros le decimos, un tipo de cambio atrasado. La Argentina está muy cara en dólares. Ujú. Si un venezolano había venido hace 4 años a la Argentina, en 2023, y viene hoy, no va a poder entender la diferencia que hay con los precios en dólares. Hay mucha discusión, pero y también mucha comparación en los medios de comunicación de la Argentina, porque se dice que tomarte un café hoy en día en Buenos Aires es igual de caro que hacerlo en París, en Londres o en Nueva York. Ujú. Entonces, el gobierno le sirvió la estrategia de tener un dólar barato para bajar la inflación, pero al mismo tiempo está encorsetando todo el programa económico y hace que tenga miedo a estos corrimientos. El problema es que todo el mercado financiero y los analistas económicos lo que estamos viendo es que la actual situación de tasas de interés tan altas es poco sostenible en el tiempo y parte de la solución de eso seguramente esté acompañada de una nueva corrección del tipo de cambio oficial. Entre los aciertos o los cuestionamientos a Milei, que hablemos de algún error que a su juicio haya cometido Milei en este tiempo en la presidencia. Bueno, me parece que es eso, que el Eso. gobierno en materia económica se enamoró de un dólar barato muy temprano en una economía que no tenía dólares para hacerlo. Recordemos que si el gobierno lanzó en 2024 o lo que le decimos en la Argentina un blanqueo de capitales, que básicamente lo que le dijo a muchos argentinos es que ellos podían ir al banco, depositar los dólares, iban a ir al banco, poder depositar dólares, no iban a tener que pagar impuestos hasta cierto monto y al mismo tiempo nadie le iba a preguntar de dónde salieron esos dólares. Bueno, eso le permitió al gobierno seguir, a mantener esa estrategia del dólar barato. Después, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde se le depositaron 12.000 millones de dólares en el primer desembolso, le permitió hacer una leve corrección del precio del dólar oficial, pero seguir manteniendo lo que nosotros le decimos un atraso cambiario. Y ya en julio lo que empezamos a ver es que le cuesta hacer eso,
porque sobre todo recordemos que en la Argentina, porque dependemos mucho de las exportaciones del sector agropecuario, en la segunda mitad del año se exporta menos por una cuestión estacional, de cómo son las cosechas, los cultivos, y eso hace que haya una mayor diferencia entre los dólares que se Claro. ofrecen en el mercado cambiario y los que demandan los argentinos. Claro. Estamos conversando con Claudio Caprarulo, economista, director de la consultora argentina Analítica. Claudio, la primera pregunta que le hacía es ¿cómo está la economía argentina hoy? Decía complicada. Sé que las comparaciones son antipáticas, luego pueden resultar extemporáneas también, pero sí se compara este momento de la Argentina con el compendio de la economía en los tiempos de Fernández o de los Kirchner. ¿Qué me dice? Bueno, a ver, me parece que hay que tomar en cuenta que por un lado el gobierno logró bajar muy fuerte la inflación y eso es un gran activo, eso es muy importante, eso es algo que no teníamos en los últimos años, eso está muy bien. De todas formas, también recordemos que, de vuelta, el plan del gobierno, más allá de la sostenibilidad, de cuánto puede sostenerse, que es algo que discutimos mucho los analistas y por ahí la gente en su casa Ujú. no tiene por qué tener tanto conocimiento de la economía o pensarlo o discutirlo. Sí es cierto que a pesar de que el gobierno bajó la inflación, ha crecido el desempleo, las jubilaciones han caído mucho en precio, están en niveles muy bajos, los salarios también han caído, ni siquiera lo que decimos respecto a los salarios del sector público, que han caído casi un 30% desde que asumió Javier Milei. Entonces, la situación después de la economía real está peor respecto a esos años que vos mencionabas. Mm. La pregunta es cómo el gobierno va a terminar resolviendo esa situación hacia adelante, cómo Claro. aprovechamos esta baja de la inflación para que no vuelva a aumentar, pero al mismo tiempo empieza a dar respuestas a la economía real, a la producción, al trabajo. Hay un punto en su última reflexión y con ese quiero terminar. Los indicadores económicos suelen ser interpretados de una manera o entendidos de una manera muy diferente dependiendo si se es un especialista, si se es un economista o experto en finanzas, de otra forma por las empresas, por los comercios, por las industrias, de otra por los políticos y de una muy distinta también por la gente, ¿no? ¿Ese debate está sobre la mesa en la calle? Bueno, a ver, justamente como mencionaba al principio de la entrevista, como en estos momentos hay todas las encuestas de opinión se están rehaciendo no solo por las elecciones que tenemos ahora en breve, Mm. sino también por este hecho, ¿no? que están todos los medios de comunicación. Hasta ahora venía teniendo un muy fuerte apoyo Javier Milei, o al menos un apoyo mayoritario. Hay mucha gente que se encuentra desencantada con su gobierno, pero sigue teniendo un apoyo muy grande, porque recordemos, como ustedes señalaban, que veníamos de un año 2023 en la Argentina que había sido muy complejo en términos de nominalidad, ¿no? Había días que vos ibas a comprar algo y no tenían precio porque te decían que no sabían qué iba a pasar con el dólar, que vengas en 2 días. Bueno, esa situación tan anómala seguramente todavía sigue en el recuerdo de muchos argentinos que a pesar de que su situación de bolsillo está peor, están apostando a que ese cambio de vuelta en la inflación, etcétera, se sostenga en el tiempo y empiece a traerle mejoras efectivas a su calidad de vida. Claro. Pues muchísimas gracias por atendernos esta mañana, Claudio. Feliz día, que esté muy bien. Ha sido un gusto igualmente para ustedes. Adiós. Vale, agradecido. Claudio Caprarulo es economista, director de la consultora argentina Analítica. Nos ha acompañado a esta hora de la mañana. Vamos a poner algo de música. Mire, estaba viendo casi que estado por estado el pronóstico para el clima el día de hoy y salvo que se me haya escapado alguna región, no parece haber lluvia en el panorama hoy en Venezuela, probablemente en Bolívar y hacia la noche, por lo que, bueno, cabe este tema de Blind Melon, No Rain. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
En publicidad les quiero hablar de Zoom. Zoom que celebra 49 años y los comparte contigo con un sorteo que se llama Zoom te lleva sobre ruedas. Hasta el 10 de octubre usa los servicios de envíos nacionales, envíos internacionales o casillero internacional Zoom. Te registras con tu número de guía en zoom.red/blog y participa por una de 2 motos 0 kilómetros. Que nadie lo hace mejor que Zoom. Promoción autorizada por la Sunde. Y hoy puedes ordenar el Megabox de KFC, que es este menú completo para compartir que tiene 12+1 productos por un precio de 12+1 también. Así que ve a cualquiera de las tiendas KFC en todo el país y ordena ese Megabox 12+1. Viene con 2 Chicken Crunch, 4 Hot Wings, 3 Strips, 2 papas regulares y 2 bebidas por un precio de 12+1. También los puedes ordenar por delivery o en el autoservicio directamente. Síguelos en @KFCVZLA y descubre todo lo que tienen para ti. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Y cierro para recordarles de Camino al Aplauso, que es este reality show en el que usted va a poder seguir el proceso y tras cámaras de cómo se hizo uno de los musicales más importantes que se puede ver en el país, Mamma Mía. Son 8 episodios, ya salió el primero, 45 minutos que se transmiten por IBC todos los lunes de 8:30 a 9:30 de la noche. El estreno fue este lunes 25 y luego cada semana un nuevo episodio. No te lo puedes perder. Camino al Aplauso, lunes 8:30 de la noche por IBC, 7:56 minutos de la mañana. El calendario. Hoy en nuestra sección de salud estaremos hablando del sistema de alerta temprana en obstetricia y además tendremos la visita de Álvaro Pérez Miranda, quien entre otras cosas viene a presentar un proyecto Jóvenes Barberos de La Vega que es una maravilla. Eso hoy. Mañana viernes haremos a partir de las 7:30 de la mañana, no de las 8, de las 7:30 de la mañana, hora y media, un recorrido por la discografía del gran Guillermo Carrasco. Y fíjese lo que viene ahora a continuación. En una nueva emisión de Flash Deportivo, Fernando Arreaza nos sigue trayendo detalles del Abierto de los Estados Unidos y también una incidencia ocurrida en la NFL y algunos resultados de las grandes ligas. Antes, algunos segundos de buena música como esto, por ejemplo, que pertenece a Taylor Swift y que ya por título Shake It Off. Hablando de deportes, hay que hablar de ella y de Kelsey. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.